Hola gente, el día de hoy les traigo el resumen de Don Quijote de la Mancha, autor Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español 1547 a 1616. ¿De qué trata? Don Quijote de la Mancha es considerada la primera novela moderna de la literatura occidental y una de las obras más importantes de todos los tiempos. Narra las aventuras de un hidalgo manchego que, enloquecido por leer demasiados libros de caballería, decide convertirse en caballero andante para vivir aventuras heroicas. Está dividida en dos partes, la primera 1605 y la segunda 1615. Contexto previo. Alonso Quijano es un hidalgo de unos 50 años que vive en La Mancha, España. Es un hombre tranquilo, culto y bondadoso, pero obsesionado con los libros de caballería. Tras leer tanto, pierde el juicio y decide que el mundo necesita caballeros andantes que luchen por la justicia. Se renombra a sí mismo Don Quijote de la Mancha, bautiza a su flaco caballo como Rocinante, elige como dama de sus amores a una campesina llamada Aldonza Lorenzo, a quien llama Dulcinea del Toboso, y convence a un campesino vecino, Sancho Panza, de ser su escudero prometiéndole el gobierno de una isla. La historia, primera parte, 1605. La primera salida, títulos 1 al 7. Don Quijote sale por primera vez. Ataca a unos mercaderes que se niegan a proclamar la belleza de Dulcinea. Lo muelen a palos. Un vecino lo recoge del suelo y lo lleva a casa. Sus amigos, el cura y el barbero, deciden quemar sus libros de caballería para curar su locura. Pero Don Quijote convence a Sancho Panza de acompañarlo como escudero en su segunda salida. Los molinos de viento, capítulo 8. La aventura más famosa de la novela. Don Quijote ve molinos de viento en el campo y los confunde con gigantes. Carga contra ellos a caballo. La lanza se rompe y Rocinante y él salen volando por los aires. Sancho le advierte en molinos, pero Don Quijote insiste en que un mago enemigo los transformó para quitarle la gloria. El ejército de ovejas, capítulo 18. Don Quijote ve dos nubes de polvo en el camino y las confunde con dos ejércitos enemigos. Se lanza al ataque y resultan ser dos rebaños de ovejas. Los pastores lo apedrean. El yelmo de Mambrino, capítulo 21. Un barbero viaja bajo la lluvia usando su base, palangana de afeitar, como sombrero para no mojarse. Don Quijote lo confunde con un caballero que lleva el legendario yelmo de Mambrino. Lo ataca, le roba la bacía y lo usa como casco. Sancho la llama Baciyelmo, mezclando ambas interpretaciones. Los Galeotes, capítulo 22. Don Quijote libera a una cadena de presos que van camino a las galeras del rey. Los considera hombres oprimidos a los que debe liberar. Los presos, una vez libres, los apedrean a él y a Sancho. Tierra Morena y la penitencia, capítulos 23 al 31. Don Quijote decide hacer penitencia en Sierra Morena en honor a Dulcinea, imitando a los caballeros de sus libros. Envía a Sancho al Toboso con una carta para Dulcinea. Mientras tanto, el cura y el barbero van en su búsqueda para llevarlo de regreso. En la sierra encuentran a Cardenio, un joven enloquecido por amores, y a Dorotea, una mujer abandonada por su prometido. Sus historias se entrelazan con las aventuras de Don Quijote. El regreso a casa, capítulos 32 al 52. El cura y el barbero engañan a Don Quijote encerrándolo en una jaula sobre un carro de buey, haciéndole creer que es un encantamiento mágico. Así lo llevan de vuelta a su aldea. En el camino hay nuevas aventuras, conocen más personajes con historias propias, lo que hace de la primera parte una novela dentro de otra novela. Don Quijote llega a Cascans y la primera parte. Segunda parte, 1615. Don Quijote ya es famoso, capítulos del 1 al 7. Han pasado un mes desde el regreso. La sorpresa de todos, en la segunda parte los personajes ya conocen a Don Quijote porque han leído la primera parte del libro. La novela se vuelve metaficción. Los personajes saben que son personajes. Don Quijote y Sancho parten de nuevo. Esta vez el destino es las justas de Zaragoza, un caballero de los espejos. Capítulo 12 al 15. Un hombre llamado Sansón Carrasco, amigo del pueblo, se disfraza de caballero andante con el nombre de Caballero de los Espejos para desafiar a Don Quijote, vencerlo y obligarlo a volver a casa. Pero Don Quijote lo vence inesperadamente. El león, capítulo 17. Don Quijote obliga al conductor de una carreta real a abrir la jaula de un león que va de regalo para el rey, para demostrar su valentía. El león lo mira, bosteza y da la vuelta. Don Quijote lo proclama como su victoria. Sancho muere de miedo durante toda la escena. El barco encantado, capítulo 29. Don Quijote ve un bote sin remos en el río y cree que es un barco mágico que lo llama una aventura. Se suben él y Sancho. El bote los arrastra a unos molinos de agua. Los molineros los rescatan medio ahogados y Don Quijote paga los daños del bote roto. El Palacio de los Duques, capítulos 30 al 57. La parte más larga y elaborada de la segunda parte. Un duque y una duquesa han leído la primera parte y, para divertirse, invitan a Don Quijote y Sancho a su palacio y les organizan burlas elaboradísimas haciéndoles creer que son aventuras reales. Le prometen a Sancho el gobierno de una ínsula.
en realidad un pueblo de su territorio. Sancho gobierna con sorprendente sentido común y sabiduría durante varios días, resolviendo pleitos con ingenio, pero los duques sabotean su gobierno con bromas y Sancho, agotado, renuncia diciendo que prefiere ser libre y pobre que esclavo con poder. La cueva de Montesí, capítulos 22 al 24. Don Quijote se descuelga con una soga a una cueva profunda. Al subir, cuenta que estuvo dentro de un mundo mágico donde vio encantados a los caballeros de las leyendas. Sancho y el guía creen que soñó o mintió. Es uno de los momentos más ambiguos del libro. Don Quijote alucinó, soñó o mintió para no perder su imagen. El caballero de la Blanca Luna, capítulos 63 al 65. Sanso Carrasco vuelve a intentarlo, ahora disfrazado de caballero de la Blanca Luna. Esta vez vence a Don Quijote en combate en las playas de Barcelona. Las condiciones de la derrota obligan a Don Quijote a retirarse a su casa por un año y abandonar la caballería. La muerte de Alonso Quijano, capítulos 73 al 74. De regreso en su aldea, Don Quijote cae enfermo con fiebre. Ante sus amigos y familiares, recupera la razón. Ya no es Don Quijote, es Alonso Quijano el bueno. Reniega de los libros de caballería y de toda su vida como caballero andante. Sancho, que había llegado a creer genuinamente en las aventuras, le ruega que no muera, que salgan de nuevo, que todavía hay mundo que recorrer. Pero Alonso Quijano hace testamento, se confiesa y muere en paz. Cervantes termina la novela advirtiendo que Don Quijote murió para que ningún otro autor pudiera resucitar. Había aparecido una versión falsa y apócrifa del libro en el año 1614, escrita por otro autor, lo que enfureció a Cervantes. Temas principales: la locura y la cordura. ¿Quién está más cuerdo, el que sueña o el que no sueña nada? El idealismo contra la realidad. Don Quijote ve el mundo como debería ser, Sancho lo ve como es. La amistad. La relación entre Don Quijote y Sancho es el corazón de la novela. Se transforman mutuamente. La identidad. Don Quijote elige quién quiere ser. La novela pregunta si eso es locura o libertad. La literatura y la realidad. El libro reflexiona constantemente sobre sí mismo como obra de ficción. El personaje de Sancho Panza. Sancho merece mención especial. Comienza como un campesino ignorante y codicioso que sigue a Don Quijote por la promesa de riqueza. Con el tiempo se vuelve leal, sabio a su manera y genuinamente cree en su señor. Su evolución es tan importante como la de Don Quijote. Al final, cuando Don Quijote recupera la razón, es Sancho quien quiere seguir con las aventuras. Los dos personajes han intercambiado sus roles. Algunos datos curiosos. Don Quijote de la Mancha es la novela más vendida de la historia después de la Biblia. La expresión luchar contra molinos de viento viene directamente de esta obra y significa combatir enemigos imaginarios. La palabra quijotesco existe en muchos idiomas para describir a alguien idealista hasta el absurdo. Cervantes escribió la segunda parte a los 68 años, con la mano izquierda, porque la derecha la había perdido en la batalla de Lepanto. El nombre completo original es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, gente, hemos llegado al final de este resumen. Como siempre, espero de que les haya gustado, espero de que les haya servido para una prueba, para saber si leer el libro o no. El libro tiene dos versiones, la versión original en español de la época y en español actual. Creo que también en español latino, pero no estoy seguro. Pueden ahí elegir qué versión quieren leer. En mi caso me gusta la versión original, aunque hay que leerla muy lento porque hay palabras que de verdad cuestan un principio entender, pero es más entretenido, al menos para mí. Agradecer a todos los nuevos seguidores, agradecer esos mensajes de cariño, de verdad, muchas gracias por esos mensajes, me hacen muy feliz. Bueno, nos escuchamos en el próximo resumen. Adiós.